Muy buenas noches, bendiciones a todos los que se conectan en esta hora. Que la gracia, el favor, el amor, la misericordia de Dios sean con todos ustedes. Les bendecimos, les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es un gran honor el poder compartir el día de hoy la palabra de Dios. Hemos quedado en llevar un periodo de enseñanzas, así que les doy la bienvenida a este tiempo en el que juntos vamos a ser bendecidos, edificados. A Dios sea toda la gloria y toda la alabanza. Este mensaje va a ser de bendición para nuestras vidas y también para nuestras familias. Así que le animo a que no lo vea solo, sino que llame a alguien, invite a alguien, anímele a ver esta enseñanza que va a ser de mucha bendición. El día de hoy le pido que me acompañe, si tiene su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Y téngalo allí por un momento. Y levante su manito ahí donde está y diga con todo su corazón: yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Dígalo: yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Mateo, capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer la Escritura, honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La primera parte del capítulo 5, el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Y yo quiero compartir con ustedes el tema: la evidencia de estar con Jesús. Así que mire a alguien que esté allí a su lado y dígale: la evidencia de estar con Jesús. Quiero comenzar diciendo que hemos sido creados desde antes de la fundación del mundo con el objetivo de ser motivo de alabanza y adoración a Dios. O sea, que usted y yo estamos por adoración y para adoración a Dios. Somos el instrumento más precioso en cuanto a la adoración. En ocasiones, para deshonra. Porque, según el texto que acabamos de leer, dice que somos la luz del mundo, que estamos aquí para alumbrar, que estamos aquí para testificar a través de esa luz a Jesucristo. Pero en muchas ocasiones lo que hacemos no glorifica a Cristo, sino que más bien deshonra a Cristo. Entonces quiero que me acompañe y ahí donde está diga: yo nací como el instrumento más grande de adoración a Dios. La imagen de Jesús o Cristo es la manifestación del Padre. Para usted y yo conocer a Dios y acercarnos a Dios necesitamos de Cristo.
No hay revelación más grande de Dios sino Jesucristo. A través de Cristo nosotros podemos conocer al Padre, a través de Cristo podemos acercarnos al Padre. Cristo es la revelación más grande del Padre para nosotros. Entonces, Jesús es la manifestación del Padre, es la revelación del cielo. Solo a través de Jesús tenemos el acceso a todo lo oculto. Usted y yo fuimos creados para conocer a Dios, pero resulta que cuando entró el pecado, cegó el entendimiento del hombre para no poder ver a Dios ni entender las cosas de Dios. Entonces, Cristo se manifiesta y a través de su obra en la cruz del Calvario, usted y yo podemos conocer a Dios porque Cristo nos revela al Padre. Quisiera que por un momento vaya conmigo al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, en el libro de Colosenses, dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación. Volvamos a leerlo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la revelación del Padre, Cristo es la revelación de la eternidad, Cristo es la revelación de Dios en la tierra. Y más que en la tierra, en los hijos de Dios. Entonces, para poder avanzar y ir abriendo esta enseñanza y que todos la podamos comprender, Jesucristo es la imagen del Padre. Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 14, versículo 7. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 7, dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cristo le declara a sus discípulos que quien conoce a Jesús conoce al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos revela al Padre. Lamentablemente también hay gente que ha errado pues este texto bíblico y pues mencionan que Cristo y el Padre es uno solo. Pero para poder describir eso hay que entenderlo. Habla de la unidad entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo revela lo que hay en el Padre porque Él es la imagen del Padre. Entonces, lo que Jesús está diciendo en sí es que el que conoce a Jesús puede conocer al Padre porque a través de Cristo nos es revelado. Vamos a ver qué dice hasta el versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces Cristo está manifestando que aún las obras que hace no las hace por su propia voluntad, sino que las hace por el designio del Padre. Entonces, queremos conocer a Dios el Padre, queremos conocer a Jesús, lo podemos hacer solo a través de Cristo, de un acercamiento a Jesús. Jesús nos revela la voluntad del Padre. Juan 6:38, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 6, el versículo 38. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo está diciendo Jesús y se está refiriendo al Padre. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? A través de Jesucristo. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo? Él nos revela al Padre y nos revela la voluntad del Padre. En Cristo nos es revelado los propósitos de Dios. En Cristo nos es revelado el diseño de Dios. En Cristo nos es revelado el amor de Dios. O sea, Cristo es la revelación del Padre. Cristo es la revelación del cielo. Cristo es lo visible de lo invisible de Dios. Aunque suene algo como que rima, pero es lo que debemos entender. Cristo es lo visible de lo invisible de Dios. Entonces,
para conocer y acercarnos a Dios necesitamos de Cristo. Después de la caída del hombre, la ceguera que causó el pecado hizo que la humanidad fuera ignorante de todo lo que existe en el cielo y en el mundo espiritual. El hombre fue creado, espíritu puesto en un cuerpo, para que pudiese manifestarse en la tierra, pero teniendo la revelación del cielo y teniendo la revelación del Padre. A causa del pecado, cae una ceguera sobre el corazón del hombre para no entender nada de lo espiritual, para no entender el designio de Dios. Y se lo quiero leer en el libro de Colosenses, libro de Efesios, vamos un momento a Efesios, libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17, dice la palabra de nuestro Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire lo que dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El pecado entra al corazón del hombre y dice que entenebrece su corazón, o sea, que lo inunda con ceguera, para que no pueda entender el mundo espiritual y no pueda entender a Dios. Entonces, por eso es Cristo manifestado en la tierra para revelarnos a través de su obra lo que nosotros sí conocíamos en algún momento, pero que a causa del pecado no lo podíamos ver. Entonces Cristo quita toda ceguera de nuestro corazón y a través de Él podemos acceder y conocer al Padre, su voluntad, su propósito, su diseño, experimentar su amor. Pero el mensaje de hoy es un poquito profundo a lo que queremos llegar, sencillo, pero muy importante. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que todo estaba envuelto en tinieblas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, note, desordenada, vacía. Dice que había abismo. En principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Cuando es la luz, comienza a manifestarse el orden de Dios y el diseño de Dios. Y era la luz lo que quitaba las tinieblas y revelaba el propósito del Padre. Esa luz era Cristo manifestándose a nosotros. Entonces, Cristo. Ahora, Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá luz. Él es la luz del mundo. Libro de Génesis declara que Dios manifiesta la luz, que es Cristo, y desaparecen las tinieblas. Pero cuando Cristo asciende, le dice a la iglesia, antes Él deja una palabra que es, vosotros sois la luz del mundo. El tema de esta noche, o de esta enseñanza, es la evidencia de estar con Jesús. Les expliqué que Cristo es la revelación visible del Dios invisible, y de lo invisible de Dios, y de la voluntad de Dios, y que Cristo es la revelación del Padre para nosotros. Pero cuando Cristo asciende nos deja una misión, que es ser la luz del mundo. Cristo no nos deja su lugar, sino que Cristo en nosotros refleja la luz para la gente que no tiene a Dios en su corazón. Entonces, el deber de la iglesia es manifestar la imagen de Cristo
que a su vez ella sola manifiesta la imagen de Dios. Lo vuelvo a repetir. La misión de la iglesia es manifestar la imagen de Cristo y esta a su vez manifiesta la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, pero la imagen de Cristo nos fue implantada a nosotros como hijos de Él para nosotros revelar y manifestar ahora en Cristo Jesús la voluntad del Padre, el diseño del Padre, lo invisible del cielo a lo visible de la tierra, y de esta manera glorificar el nombre de Dios. Romanos 8:29 dice que Cristo le dio su imagen a la iglesia. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 29, Romanos 8:29, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la imagen de Cristo está en nosotros porque ella revela al Padre, pero puesta en nosotros, nosotros revelamos o manifestamos a Cristo sobre la tierra. Al ascender, Jesús, la única encargada de representar lo divino, lo oculto y lo escondido es la iglesia, o en otra palabra, los hijos de Dios. Así que levante su mano ahí y diga: yo soy quien representa a Cristo aquí en la tierra. Y Cristo en mí, diga, Cristo en mí revela al Padre y lo invisible del Dios poderoso. Solo mediante los hijos de Dios puede ser revelado el reino, el gobierno, el propósito y los diseños del cielo. Lo repito una vez más. Solo a través de los hijos de Dios es revelado el reino, el gobierno, el propósito y los diseños del cielo. El Padre y el Hijo se manifiestan por medio de los hijos de Él. Dios no va a usar a nadie para manifestarse sino a sus hijos, y a través de ellos glorificar así su nombre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador y viven de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia dice que no son los que fueron engendrados por voluntad de hombre, sino por Dios. Así que hay un nacimiento nuevo en nosotros, que es a través de la obra de Dios mediante el Espíritu Santo en nuestras vidas, y nos hace y nos constituye hijos de Dios. Ahora, aquí es donde yo quiero centrarme, porque al inicio comenzamos hablando de una adoración, y que usted y yo somos el instrumento más grande de adoración a Dios. Pero una de las adoraciones más potentes es lo que nuestro testimonio habla a la tierra, y ésta, al verlo, entonces glorifica al Padre. Se lo voy a explicar de una manera mejor. Jesucristo dijo: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, quien ve mis buenas obras, de su boca saldrá una alabanza hacia Dios. Mis acciones manifiestan alabanzas en la boca de aquel que me ve, y no alabanza a mí, sino alabanza a Dios. O sea que lo que hace la iglesia o los hijos de Dios en la tierra es lo que los demás ven, y eso produce una adoración en los hombres para Dios. Pero cuando hay malas acciones en cuanto a sus hijos o en su iglesia, la gente siempre va a terminar diciendo: para ser como tal, mejor yo no me entrego a Cristo, y blasfeman el nombre de Dios. Por eso usted y yo somos el instrumento más grande de adoración, porque la misión de Cristo de manifestar al Padre nos fue dejada a nosotros como iglesia o como hijos de Él. Así que Cristo es el que revela al Padre, pero la iglesia es la que presenta a Cristo aquí en la tierra. Entonces hay un enlace. Cristo revela al Padre, la iglesia manifiesta a Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora, como usted y yo trabajamos en acuerdo con el Espíritu Santo,
y comenzamos a testificar de Cristo, Cristo se revela a los hombres y a través de Él ellos conocen a Dios. Pero si nosotros no hacemos lo que es correcto, entonces en vez de manifestar a Cristo, manifestamos lo malo. Y en vez de conocer a Dios, se van a alejar de Dios. Y aquí quiero que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 13. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cristo es la luz. Y usted y yo somos la luz. La luz de acuerdo al diseño de Cristo. Entonces, versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Me encanta esa palabra. Despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escuche esto. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y nos halló Cristo y nos alumbró y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo nos sacó de muerte a vida. Muerte porque vivíamos en pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Vivíamos muertos aunque estuviésemos caminando. Porque el que no tiene a Dios en su corazón, el que no tiene a Jesús en su vida, está muerto. Aunque exista, no vive. Pero cuando recibimos a Cristo, que es la vida de Dios en nosotros, entonces nosotros pasamos de muerte a vida. Pero el apóstol Pablo le está diciendo al libro de Efesios o a la iglesia en Éfeso: levántate o despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos. ¿Qué hace una iglesia durmiendo en medio de los muertos? Es el estado de una persona que fue llamada por Jesús, perdonada, limpiada, pero en vez de vivir bajo la voluntad de Dios, vive imitando todo lo que las personas sin Cristo hacen. Por eso dice: levántate de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que viven en delitos y pecados. Y cuando la iglesia no manifiesta a Cristo, queda dormida en medio de los muertos en delitos y pecados. Queda dormida en medio de costumbres que no edifican, sino que destruyen. Queda muerta, o queda dormida, en medio de gente que no ha salido de la inmundicia y del pecado. Sus obras y mis obras revelan a Cristo, y Cristo es a su vez quien manifiesta al Padre. Pero si usted y yo nos mantenemos muertos o dormidos en medio de los muertos, nunca, escúcheme esto, nunca vamos a servir de luz para testificar a otros. Recuerda, el tema de esta enseñanza es la evidencia de estar con Jesús. La evidencia de estar con Jesús son las obras que manifiestan a Cristo en esta tierra. Yo puedo decir, yo tengo a Dios, pero lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo ejecuto, las acciones que yo tengo, son las que declaran que Cristo está en mi vida. Son las que reflejan la luz de Jesús, o la imagen de Jesús, o el poder de Jesús, o el gobierno de Jesús, o el propósito de Jesús.
Y una vez que Jesús ha sido presentado mediante el Espíritu Santo y que ha sido revelado, entonces el que recibe a Cristo recibe al Padre y la revelación del Padre. Su función y mi función como iglesia o como hijos de Dios es manifestar a Cristo, y Cristo es luz y no tinieblas. Entonces, no podemos seguir durmiendo en medio de aquellos que están en delitos y pecados. Y hay un llamado de atención, dice, despierta, o sea, sacúdete, levántate, desecha las malas obras, desecha tus malos pensamientos, desecha tus malas acciones y comienza a reflejar a Cristo. Comienza a manifestar a Cristo, porque la misión de la iglesia es manifestar a Cristo en la tierra por medio del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigos. O sea, el poder no fue recibido para seguir durmiendo, el poder fue recibido para manifestar o testificar a Cristo. Su adoración más grande y mi adoración más grande es lo que reflejamos en medio de esta tierra. Y fuimos llamados a reflejar y a manifestar a Cristo. ¿Qué produce el pecado? El pecado produjo oscuridad, tinieblas y gobierno de parte de Satanás. Y Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y usted y yo estamos encargados aquí para reflejar y revelar a Jesucristo. Y Cristo revela al Padre. Quien conoce a Cristo, conoce a Dios. Pero la gente no conoce a Cristo si usted y yo no se lo presentamos. Y la manera de presentar a Cristo es a través de nuestra forma de vivir. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y dice que no puede una lámpara encenderse y esconderse. O sea que si Dios nos llamó y nos implantó la imagen de Jesús en nuestras vidas, no era para escondernos, sino para testificar de Él y hacerlo manifiesto a donde quiera que vayamos. Efesios capítulo 4 y Efesios capítulo 5. Le animo que lo lea en su casa. Describe las tinieblas y la luz en acciones. Porque hay acciones que reflejan tinieblas, pero hay acciones que manifiestan la luz de Dios. Su misión y mi misión es reflejar a Cristo. La evidencia de estar con Jesús es que donde quiera que vayamos, la gente no nos va a ver a nosotros, sino a Cristo. La gente no nos va a oír a nosotros, sino a Cristo, porque portamos la imagen de Cristo. Por lo tanto, donde sea que nosotros entremos o vayamos, vamos a manifestar a Cristo. La evidencia de estar en Jesús es lo que portamos, es lo que manifestamos, es lo que revelamos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Y cuando usted y yo, en el poder del Espíritu Santo, manifestamos a Cristo, Cristo manifestará y revelará al Padre y el diseño y el propósito de Dios. Así que, amada iglesia en Cristo, este no es tiempo de dormir, este es tiempo de levantarse, este es tiempo de sacudirse, este es tiempo de empezar a alumbrar, no a nosotros, sino la luz de Jesús que está dentro de nosotros, para que cuando alguien nos vea pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, pues ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es Cristo el que vive en usted, es Cristo el que vive en mí y es Cristo el que debe ser manifestado. Nosotros somos solo el instrumento que Dios usa para revelar y manifestar a su Hijo aquí en la tierra. Así que si usted ha estado por un tiempo durmiendo en medio de los muertos, este es el tiempo de levantarse. Este es el tiempo de salir de ese lugar de donde Dios ya nos sacó. Porque antes estábamos nosotros también como ellos, muertos en delitos y en pecados. Pero Dios nos sacó y nos alumbró y nos dio vida. Vida para alumbrar, vida para testificar, vida para manifestar a Jesús aquí en la tierra. Quiero dejar hasta aquí esta enseñanza.
Sé que ha sido de bendición para nuestras vidas. Tómela y atesórela en su corazón. Usted y yo no estamos aquí con el fin de engrandecernos a nosotros. Estamos aquí como un instrumento para engrandecer a Dios. Así que, ¿qué es estar muerto en delito y en pecado? Estar muerto en delito y en pecado es seguir viviendo de acuerdo a la voluntad de nosotros y bajo el dominio del pecado. Y si Cristo nos sacó de allí, no debemos volver a reposar nuestra cabeza en ese mismo sitio. No tenemos que volver a las mismas cosas que antes hacíamos, a los mismos pensamientos que antes teníamos, a las mismas palabras que antes hablábamos. No de juntarnos con personas que necean en su corazón y reniegan de Dios. Y usted puede decir, pero si soy luz tengo que alumbrarlos. Sí, alumbrarlos, pero no mezclarse ahí con ellos. Cuidar nuestra manera de vivir, porque somos el instrumento aquí en la tierra para manifestar a Cristo bajo el poder de su Santo Espíritu, para que pueda la gente conocer de Dios. Levante su mano ahí donde está. Quiero orar con usted. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Mi Dios, la evidencia de estar con Jesús es demostrarlo día a día en nuestras vidas, manifestando su amor, manifestando tu luz aquí en la tierra. Y te damos gracias por esta enseñanza. Y la tomamos en nuestro corazón y la abrazamos, la recibimos, mi Dios. Padre bueno, todas las personas que ahora mismo están viendo esta enseñanza, reciban esta convicción en su corazón. Y esta palabra arda, mi Dios eterno, como fuego dentro de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro por todas las personas que estén viendo esta enseñanza. Y las bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que venga un despertar sobre sus vidas, mi Dios. Un despertar, Padre eterno, en sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos tu nombre, Rey bueno y Rey eterno. Un abrazo para todas las personas que nos estén viendo. Para el Ministerio API, un abrazo en Cristo Jesús. Y un cordial saludo de parte del pastor, mi esposo, el pastor Wilmer Bermeo, lo saluda en esta noche. Él está aquí conmigo y los saludamos a ustedes en el nombre de Jesús. Reciba esta palabra, despierte, es tiempo de despertar y de manifestar a Cristo a través de nuestra vida, para que quien nos vea a nosotros vea a Jesús, y a través de Jesús entienda el propósito, el diseño, el gobierno y el amor de Dios en sus vidas. Les bendecimos, hasta una próxima ocasión.